Bueno, y sin más preámbulos, nuestra maratoncita de historias de terror por el gran Krillator con doble R en sus redes sociales con una sola R en su canal de YouTube. Simplemente estarán separadas por el identificador del podcast, obviamente la caja de Pandora los 40, y nos iremos una tras otra. Aquí, maratón de historias de terror en la caja de Pandora de los 40. A continuación, experiencias paranormales más terroríficas contadas por usuarios de Reddit, desde risas fantasmales a ángeles de la guarda. Es fácil ser escéptico sobre lo paranormal, pero quizás escuchando estas historias, hasta los más incrédulos podrían convencerse de la veracidad de estas experiencias. Un nuevo hilo de Reddit, donde se pide a los usuarios que revelen las más aterradoras historias sobrenaturales que han vivido. Hasta destapando algunas de las exposiciones más horribles de los últimos tiempos, el mensaje fue marcado como una etiqueta donde solo se aceptarían respuestas serias y que pudieran ser demostrables, lo que lo convierte en mensajes aún más espeluznantes. Mientras que algunos usuarios adelantaban historias pavorosas o malas experiencias, otros dijeron que estaban agradecidos por los entes que afirmaban haber encontrado. Entes buenos. Cuando era pequeña, tendría más o menos 6 o 7 años, fui con mi madre a visitar a una tía suya. Estaba aburrida, como cualquier niña visitando gente mayor, así que decidí ir a la segunda planta por mi cuenta y jugar allí. Subí y me encontré ese gran balcón, con altas puertas corredizas de vidrio y unas cortinas flotantes y frágiles sobre ellas. Decidí que sería divertido girar debajo de ellas y luego caminar para que recorrieran mi cara como un velo. Cosas de niños pequeños. El problema era que esas cortinas estaban pegadas a las escaleras y no había barandilla. No había nada que hacer. Una dura caída por esas escaleras hubiera sido algo muy doloroso. Comencé a girar de nuevo bajo las cortinas, sin poder ver nada, y empecé a andar. Entonces, sentí una mano que me agarraba la parte de atrás de la camiseta, lo suficientemente fuerte para que yo dejase de caminar. De repente, sentí otra mano muy diferente a la otra que tiraba hacia atrás de la cortina, que tenía puesta sobre la caja, dejando ver que yo estaba justo en el borde de las escaleras, a punto de caer. Cuando me giré, pensando que había sido mi madre o una tía las que me habían agarrado, vi que estaba yo sola en aquella habitación, que no había nadie, nada, así que me asusté tanto que bajé las escaleras gritando. Fue entonces cuando la tía de mi madre decidió contarme que hacía unos 80 años, una mujer a pocos días de su boda perdió la vida en el segundo piso. Nunca le hacía daño a nadie, pero a veces le veía junto a la ventana mirando hacia afuera, o paseando por la planta de arriba. La verdad que le doy gracias por ayudarme y no dejar que me rompiese la cabeza por las escaleras, pero recuerdo que siendo una niña me asusté muchísimo. Mi bisabuela murió cuando yo tenía 7 años, nos llevábamos genial y nos queríamos muchísimo. Además, vivíamos muy cerca, siempre olía a jabón perfumado de limón y era mi olor favorito. Cuando murió, me costó conciliar el sueño durante una temporada y mi padre me cantaba para consolarme y dormir. Una noche, olí algo de limón y me quedé dormida. No lo había vuelto a sentir desde hacía ya un año, cuando ella falleció. Sentí una mano en mi espalda que me tranquilizaba y el olor volvía cada noche para calmarme. Resultó que mi padre puso en el respiradero una barra de jabón igual que la que tenía mi bisabuela, aunque no lo contó hasta mucho tiempo después. También le conté lo de la mano en mi espalda y él me confesó que mi tatarabuela solía hacer lo mismo por él hasta que lograba dormirse. No sé quién era, si mi bisabuela o mi tatarabuela, pero lo sentía cada noche y me ayudaba a descansar. La abuela de unos amigos estaba de viaje y nos pidió que comprobáramos cómo estaba su perro, un supuesto pastor alemán cariñoso que saltaría de alegría al vernos llegar. Fuimos hacia allí, y para nuestra sorpresa, no había ningún perro que acudiese a la puerta. No creímos que fuera raro y empezamos a buscarlo. Comenzamos a llamarlo, escuchando pasos corriendo por las escaleras. Pensamos que algún familiar podría estar allí y llamamos a la dueña para asegurarnos. Pero ella afirmaba que no era posible. Escuchamos más pasos, esta vez subiendo por las escaleras, y sugerí llamar a la policía por si estuvieran robando. Pero mi amigo me dijo que primero debíamos comprobarlo. Mientras íbamos hacia las escaleras, escuchamos una especie de campana, y mi amigo me explicó que el perro tenía una y que probablemente fuese él. Teníamos miedo, pero acabamos subiendo a la segunda planta. Allí encontramos a Jake, el perro, que estaba temblando y muerto de miedo. No conseguimos que se moviese, él solo miraba las escaleras. Buscamos por toda la casa y no había nada ni nadie. La abuela de mi amigo asegura que aquel día era su marido fallecido y que lo escucha muchos días caminar por la casa. Viaje astral. Me desperté y vi a mi novia subir con el gato por las escaleras. Nos habíamos quedado dormidos viendo una película, pero al girar mi cabeza hacia la derecha, mi novia estaba junto a mí, dormida. El gato se las había arreglado para subir solo, pero ¿quién era la otra chica? ¡Qué perturbador!
Estaba un día echándome la siesta con mi chico en casa. La habitación está llena de espejos. Me desvelé y en uno de ellos vi cómo él estaba de pie. Lo llamé reclamándome en la cama. Y su contestación fue a mi lado. Estaba tumbado junto a mí, pero yo seguía viendo esa figura sombra masculina en el reflejo del espejo. En el mismo momento, se lo dije, y él también lo vio. Los dos vimos aquella sombra frente a nosotros. Cosas extrañas. A principios de los años 90, trabajé en un periódico semanal a tiempo parcial escribiendo anuncios. La noche antes de entrar a trabajar tuve un sueño donde una señora me decía: «Hola, soy Mae con Gael», y charlábamos un rato. Cuando me desperté, me dije a mí mismo que había sido muy raro, pero no le seguí dando importancia. Recordaba el apellido de la mujer de mi sueño, porque recordaba a un hombre anciano, miembro de mi comunidad, que lo tenía. No le conocía de nada, pero el apellido era bastante raro e inusual. Cuando llegué a trabajar y comencé mis tareas semanales, 3 hombres bastante serios entraron y quisieron hablar con el editor y propietario. Hablaron durante un rato y se fueron. Cuando mi jefe salió a comentarnos que teníamos que hacer un obituario sobre la esposa de Harold con Gabel, llamada Mae, casi me da un infarto. Yo no conocía a esa señora, ni siquiera sabía que Harold estuviera casado. Fue algo realmente raro. Una vez estaba con mi madre visitando a una amiga, tendría como 8 años en ese momento, mientras jugaba con algunos juguetes y ella hablaba con su amiga. Una pelota, como la de gimnasia, empezó a rodar por las escaleras y se detuvo en la habitación en la que estábamos. Los 3 nos paramos y la miramos durante unos segundos, hasta que el balón empezó a volar por la habitación y rompió una ventana. Salimos corriendo muy rápido de esa casa. Esa historia me la contó mi madre, porque era muy pequeño cuando pasó. Estaba en mi cuna cuando la desperté gritando, no llorando. Me había encontrado en la esquina apuntando a la pared. Se apresuró, me agarró y me llevó a dormir con ella. Una hora después, decidió llevarme de nuevo a mi cuna. Tal cual me dejó, desperté y empecé a gritar otra vez y a señalar la misma esquina. Dijo que era lo más espantoso que ella había visto jamás. Casas encantadas. Estábamos celebrando una fiesta de pijamas en casa de unos amigos que viven en un pequeño palacio de 1900. Sus hermanos siempre decían que veían una señora en el sótano, pero yo siempre pensé que eran historias para meternos miedo. Una noche me desperté porque alguien hablaba muy fuerte en la cocina y vi que mi amiga no estaba durmiendo, así que pensé que habría bajado para preparar el desayuno o comer algo, aunque ella realmente estaba en el baño y yo me di cuenta en ese momento. Mientras caminaba por las escaleras, las voces se hicieron más fuertes. Se podía oír la conversación y oler los huevos y escuchar chispotear el bacon, pero cuando llegué, todos esos sonidos desaparecieron, aunque no el olor. Entré en la cocina y todas las luces estaban apagadas y el fuego frío. Cuando estaba subiendo las escaleras, vi cómo mi amiga salía del baño. Le conté lo sucedido, me dijo que quizá estaba soñando. A la mañana siguiente, sin que mi amiga le dijera nada a su hermano, porque había estado conmigo todo el rato, él nos regañó por haber hecho tanto ruido en la cocina durante la noche. Esa casa me daba miedo, pero realmente son ellos quienes arrastran al ente. Se han mudado a otra y lo que hubiera se ha ido con ellos, ya que varias personas que no saben nada de la mujer del sótano aseguran haberla visto y descubrir cómo nos mira. Toda mi infancia he vivido en una casa antigua, aunque más o menos reformada, que pertenece a mis abuelos. Pasando por la habitación de mis padres podías encontrar otra subiendo un par de escalones, a lo que llamábamos la cámara, ya que su función anterior había servido para guardar cereales. Allí teníamos todos mis juguetes, monté mi propia sala de juegos. Solía pasarme las tardes enteras, allí con la puerta cerrada. Podía decirse que era una especie de desván. Mientras jugaba, escuché varias veces como mi madre, que estaba en la planta de abajo, gritaba mi nombre, como si necesitara algo. Cuando bajaba a preguntar qué pasaba, ella me respondía que no me había llamado. Esto me pasó varias veces. Y hasta aquí la cápsula de la noche de hoy. Mi nombre es Cristian Latorre y pueden seguirme en mis redes sociales como @crilator con doble R y en mi canal de YouTube como @crilator con una sola R. Los espero. La caja de Pandora. El hombre de la ventana. La locura. La locura es lo que nos mantiene cuerdos. Si dicen esto, yo soy el más cuerdo de todos. Algunos lo llaman demonio, otros monstruo. Yo lo llamo el hombre de la ventana. Todo comenzó desde que era niño. Sin duda alguna, mis padres no se preocupaban por mí lo suficiente para darse cuenta de que algo estaba mal. Esa cosa me seguía en la escuela, en el baño, en mis pensamientos. Un día, el hombre de la ventana me habló y mi cabeza daba vueltas y me desmayé. Cuando desperté, estaba encima de mi niñera llena de sangre. No tuve reacción más que sentarme en la sala de mi casa y esperar a que mis padres llegaran. Tiempo después, fui internado en un manicomio, pero conocí a una hermosa chica de la cual me enamoré.
Nos hicimos novios, pero me fue arrebatada por el hombre de la ventana. Entonces vino a mi cabeza. Estaba claro, recordé cómo degollaba a mi niñera y a mi novia. Entendí que en un mundo tan imperfecto tenía que ser regulado. Eso me llevó a mi tercer delirio. Escapé del manicomio, me escondí en un pequeño pueblo donde habían unas 30 casas y un viejo hotel. El hombre de la ventana mató a todo el pueblo. Escuché un susurro que me dijo, ¿quieres probar? Mi cabeza comenzó a doler mucho y prosiguió. Yo soy tu yo, soy todos, yo soy la locura, yo soy la parte que nunca se va. No eres fuerte. Para probar que sí lo era, fui enojado a una tienda y como una fiera le clavé mi cuchillo y cuando por fin terminé, el hombre de la ventana me habló. ¿Lo entiendes? Yo soy muy necesario para equilibrar el mundo. Tú estás loco, me dijo y me clavó una y otra vez el cuchillo, pero no podía morir. Entendí que mi destino no era ser una persona normal, entendí que debía matar. Mi locura me hizo más fuerte, y así hasta que encontré una casa abandonada. Entré y de inmediato una cosa empezó a apuñalarme con un cuchillo. Era un hombre sonriente delgado, lo entendí y comencé a reír. El hombre siguió atacándome y por primera vez me desaté, me convertí en una fiera. El hombre me apuñaló, creo que morí, pues veo todo esto desde una forma astral. Me convertí en una especie de entidad oscura. Tuve que escapar en mi nueva forma. Pasaron años y en las noticias salían mis asesinatos. Entonces recordé la batalla que tuve contra ese hombre sonriente y hablando conmigo mismo dije, fue magnífico. El hombre de la ventana me volvió a hablar luego de mucho tiempo diciéndome, tú perdiste. Enojado y corrupto, le dije que él no me habría podido asesinar ni en 1.000.000 de años. Yo gané y punto. El hombre de la ventana reanimó un cadáver de uno de mis últimos asesinatos y entendí que tenía un nuevo amigo. Mis asesinatos mejoraron mucho con mi nuevo amigo. Decidí regresar a la casa abandonada de aquella vez. Usando mi nueva forma, ese hombre aún rondaba por allí. Me miró y comenzó a reír desquiciado. Esta vez le clavé el cuchillo. Él me empujó y se tiró a mi cara. Pero solo había oscuridad y muerte. Se cayó y me empujó, pero no me podía tocar. Yo lo prendí en fuego. No lo maté, pero gané. La caja de Pandora. A mí mismo. Me desperté en lo oscuro. Pero solo tenía miedo. Cuando eso empezó a moverse, yo no sabía hacia dónde mirar. Mis amigos estaban junto a mí. Todos estábamos asustados. Esa cosa nos miró a todos. Se movía de forma errática. Había tendones expuestos y carne, mucha carne. ¿Humana? No lo sé. Estaba pegada en su cuerpo, como si de una persona con muchas quemaduras graves se tratara. Estiró sus manos y me tapó los ojos. De repente me habló. Su voz era tan suave y cálida. Sentía que podía escucharlo hablar todo el tiempo que quisiera. Era algo fantástico. Te entiendo. Sé lo que está pasando. Viniste hasta aquí buscando redención y te topaste con un muro más alto del que cualquiera podría escalar. No siempre tienes la culpa de lo que los demás hacen. Mira a tu alrededor, hijo. Solo hay oscuridad. Tú no quieres terminar en un lugar así como yo. No lo creo. No cometas los mismos errores entonces. Te conozco. Conozco a cada uno de tus amigos, a cada uno de tus familiares, a tus contactos y conocidos. Sé cuántas mascotas has tenido y sus nombres. Conozco tus pecados y tus buenas acciones. No intentes escapar de lo que ya pasó, porque estás atado con cadenas irrompibles a tus acciones. No grites, no golpees, no sirve de nada, solo mírame. Abrí los ojos y esa criatura empezó a materializarse enfrente de mí. Podía ver sus brazos, estaban llenos de sangre, con cortes. En ambos brazos había una mínima porción con hueso expuesto. Su torso desnudo presentaba una masa grotesca de carne, con distintos colores, rojo, rosado, naranja, hasta negro y verde. Algo estaba muerto dentro de él, tenía aspecto de podrido y quemado. Úlceras estaban presentes a simple vista. Su cara estaba caída, como si hubiesen derretido goma o caucho, y algo más que seguramente estaba vivo recorría su cabeza. Solo ahí, por mero instinto, me alejé de él. Mientras más caminaba en la oscuridad, podía ver cómo esa cosa tomaba forma de... ¿mí mismo? Su cuerpo se normalizaba mientras más me alejaba, y cuando me acercaba, solo se volvía a podrir, como antes. Lo entiendes, ¿verdad? No puedes escaparte de lo que tú realmente eres. Yo soy tú, y tú eres yo. Somos equivalencias, blanco y negro, vectores paralelos que no se tocan. Solo se miran y sin embargo, coexisten en el mismo plano.
No huyas, acéptame, acéptate tal cual eres. Nadie es perfecto. En ese momento, solo atiné a darme la vuelta y a correr. Era lo más sensato e inteligente que se me ocurrió. Tenía mucho miedo. Mi sudor estaba frío. Solo quería volver a donde estaba antes. Me interné en la oscuridad, a paso desconocido, sin saber a dónde llegaría. Solo corrí. Corrí lo más rápido que pude y de repente estaba ahí de nuevo. Mis amigos sentados alrededor de la fogata tocando la guitarra, riéndose. «Hey, pequeña siesta, ¿estás bien?», me apuntó con su dedo índice y se reía. «¿Qué tanto tiempo te quedaste jugando videojuegos anoche, eh?». Miré a un costado, en lo profundo de la oscuridad, y ahí estaba yo. Levanté la mano y me saludé ligeramente para luego desvanecerme en las sombras. «¿A quién saludas, bro?». A nadie, solo a mí mismo». La caja de Pandora. Algo muy antiguo. En los canales de la prehistoria, detrás del velo y la larga oscuridad antes de la palabra escrita, hay cosas secretas que harían fría la sangre de un hombre. Sombras en la noche, pesadillas en los árboles. Sabemos por el registro fósil que el mundo era un lugar muy diferente, que los grandes animales vagaban por las llanuras y los bosques, que la forma misma de la Tierra cambió mucho antes de nuestro tiempo, pero lo que no sabemos es lo que realmente puede lastimarlos. Mi nombre es Dr. William Shepard. Recibí un doctorado en arqueología de la Universidad de Princeton en Nueva Jersey, donde aprendí mucho de lo que sé sobre los primeros años de la humanidad. Durante más de 40 años viajé por el mundo, excavando pistas y estudiando el pasado antiguo. Mi verdadero interés estaba en las islas del mar Egeo, pero a menudo me encontré obligado a estudiar la historia egipcia, porque era donde estaba el dinero. La gente está más interesada en las momias, en los faraones y en las pirámides, al parecer, que en la historia de las islas griegas, por lo que es donde la financiación siempre va, y tuve que seguirla. Mirando hacia atrás en mi vida, yo diría que probablemente podría haber sido mejor gastado ese presupuesto. Yo tenía una esposa en mi juventud, pero nunca creamos una familia. Ella murió en un accidente de coche después de que pasamos un poco más de un año juntos. 2 semirremolques traseros terminaron uno al otro y su pequeño coche fue aplastado entre ellos. Después de eso, pasé más y más tiempo en mi trabajo, hasta que casi se convirtió en mi vida. Me parecía importante y fascinante, pero todos me decían que me iba a matar. En cierto modo, supongo que tenían razón. Mientras relato esto, estoy sentado en mi habitación a bordo de un buque de carga llamado los Estados Unidos Douglas Suntapon. Tengo la puerta cerrada finalmente, e incluso he intentado usar mi cama y colchón como una barricada, pero no creo que tampoco tendrán ninguna posibilidad si la cosa de este barco advierte que estoy aquí. No sé si soy el único sobreviviente, pero si hay otros, entonces probablemente estén encerrados como yo. Todos estamos muertos en el agua, y solo va a ser cuestión de tiempo antes de que nos encontremos con nuestro fin. Ojalá nunca hubiera traído ese horror a la luz, y lo hubiera llevado a bordo de esta nave, pero ¿cómo iba a saber que era algo que llevaba mucho tiempo muerto? Era algo muy viejo. Mi equipo y yo lo desenterramos de menos de 9000 años de estratos en el desolado desierto del Sahara. Pensamos que habíamos encontrado algo grande, algo importante. Estaba en una casa de tumbas bastante rutinaria en Egipto cuando lo desenterré, viajando junto con un equipo del Colegio Inca de Nueva York. Realmente no esperábamos encontrar nada en absoluto, excepto quizás unos cuantos lugares enterrados vacíos y catatumbas llenas de aire tapado y arena soplada por el viento. Habría sido algo suficiente para asegurar el grupo en un lugar de National Geographic Magazine, pero ganar un poco de palabra impresa para el Colegio Inca y para asegurarnos de que habría fondos para el Departamento de Arqueología el próximo año. Esto era todo a lo que realmente le estábamos apuntando. Cuando escuchamos a los lugareños hablando de un sepulcro aislado a varios kilómetros al sur de un pueblo solitario llamado Al-Rusar, tuvimos una discusión y decidimos que valdría la pena una breve partida de nuestra ruta planeada para investigar la supuesta tumba antigua. Viajamos hacia el sur, dejando el camino batido, durante unas 4 horas a través de las arenas calientes a pie. Se suponía que la tumba estaba debajo de un lugar que la gente en la región llamó El Castillo, un afloramiento de roca volcánica sobresaliendo por encima de las altas y movedizas dunas. Encontramos el castillo en el todavía crepúsculo de la tarde. Se tomó la decisión de comenzar la excavación por la mañana cuando tuviéramos algo de luz, así que acampamos bajo la cara vertical. Un estudiante de la universidad que estaba con nosotros como parte de su clase de arqueología me dijo que creía ver algo caminando por las dunas en la distancia cerca del anochecer. El desierto puede jugar trucos con la mente. A la luz temprana de la mañana comenzamos nuestra excavación, pasando por la arena donde era más superficial, frente a la cara del barbolento del acantilado ígneo.
probablemente nos habríamos rendido después de golpear suciedad más vieja, si no hubiéramos encontrado algunas marcas interesantes en la roca, interesantes y preocupantes. Había jeroglíficos, advirtiendo de una maldición. Era extraño pensar que, en su día, el desierto había sido una exuberante y próspera sabana, pero se mostraba claramente en los paisajes que los antiguos habían dibujado. Por supuesto, lo que más destacaba eran las imágenes de lo que parecían personas, sus ojos desaparecidos, su piel quemada como un fuego, y sus cadáveres cuerpos vagando a tientas por los pastizales como cadáveres vivos. Algunos de los estudiantes, creo, estaban ansiosos, así que les dije que no era infrecuente que las civilizaciones antiguas dejaran advertencias de maldiciones para protegerse de los posibles invasores de la tumba. Las pinturas probablemente mostraban las consecuencias de un intento de robar los tesoros de un sepulcro subterráneo. Sin embargo, no había manera de que yo pudiera explicar la edad de algunas pinturas más antiguas. Las advertencias de destinos tan horribles que yo mismo tenía que preguntarme lo que estaban destinados a proteger. Finalmente, encontramos lo que estábamos buscando, en un asombroso lodazal de tierra, escondido bajo milenios de tiempo y suciedad. Allí encontramos la tumba, una reliquia y un fantasma de un tiempo antes de tiempo. No fue tallada y construida piedra caliza y roca, más bien era como una cueva, apenas excavada en el barro. No había ningún tesoro material en ese lugar antiguo, pero había algo que sabíamos inmediatamente que era el mayor tesoro jamás encontrado en la historia de la humanidad. ¿Cómo debo describir nuestro descubrimiento? Nuestro cazador tenía la forma general de un hombre, aunque era significativamente más grande, casi 9 pies de alto. Tenía una mandíbula deformada, polvorosa y cenicienta, unos dientes de pala ampliamente espaciados que sobresalían de sus encías que se desmoronaban. Sus brazos eran largos y delgados, con 6 dedos en el extremo de cada mano, y sus 2 piernas principales eran anchas y un poderoso con un tercero arrastrando detrás de ellos que era tan diminuto que podría haber sido una cola. Lo llevamos con nosotros, ansiosos de compartirlo con el mundo, pero no hasta que volvimos del puerto de Nueva York. Egipto tiene leyes sobre el transporte de antigüedades raras, lo que nos habría hecho difícil llevar nuestra búsqueda a los Estados Unidos. Lo pusimos en cajas con una cerámica que más tarde excavamos en el Valle de los Reyes, y guardamos lejos posiblemente el hallazgo más importante de la historia de la humanidad en la bodega del barco. Durante 2 días, nuestro barco navegó pacíficamente por el Mediterráneo y luego por el Atlántico Norte, hasta que al tercer día de nuestro viaje a casa, las cosas salieron mal. Verás, de alguna manera, la criatura que encontramos estaba todavía viva, después de miles de años de latencia, un tiempo durante el cual la civilización humana surgió de la humanidad de la prehistoria y de la dominación sobre la Tierra. Esa vieja pesadilla aún estaba viva. Creo que quería esperar hasta llegar a algún lugar con más gente, en algún lugar que le permitiera alimentar su insaciable apetito por sufrir un poco más plenamente. Sin embargo, no podía contenerse, solo tenía que tener una comida, y una vez que comenzó, no había manera de que pudiera parar. El capitán nos dijo que nos alojáramos en nuestras habitaciones y cerráramos las puertas, que teníamos a alguien a bordo que estaba atacando a los miembros de la tripulación. Lo supe, sin embargo, inmediatamente, supe que el horror que había traído a bordo lo estaba haciendo, incluso antes de oír a todo el mundo gritando sobre un monstruo en los pasillos. Lo peor de todo fue el grito. Podía oír a la gente cruzar el barco cuando esta cosa los atrapó. Había cosas que no puedo relatar aquí, cosas demasiado horribles, incluso para imaginar. Quien escuche esto, estoy seguro de que encontrará a esa criatura también. Será inactivo, pero no dejes que te engañe, no la toques, no te acerques a ella, déjalo aquí, y pon esta nave en el fondo del mar junto con ella. Sé que me van a encontrar. Es inevitable. Mi único consuelo es que podré volver a ver a mi esposa pronto. La caja de Pandora. Leyenda El Carrao. La leyenda El Carrao es un relato basado en la tradición oral campesina de los llanos orientales de Colombia. El Carrao es representado como el alma de un hombre convertido en ave, que vuela en las noches oscuras produciendo un canto. Este ser verá en búsqueda de su amigo desaparecido. ¿Cuál es la leyenda de El Carrao? Cuentan los patriarcas llaneros que hace muchos años, en las inmensas llanuras colombo-venezolanas, existieron 2 hombres muy famosos por su autosuficiencia en la vida. Eran compañeros inseparables y conocidos plenamente por apodos o motes. A uno le decían El Carrao y al otro Mayalito. El primero, o sea Carrao, era un hombre de esos llaneros que nunca conocen el miedo y siente placer desafiando el peligro. Hombre resuelto, amigo de los caminos en las noches oscuras, experto de la llanura y extraordinario jinete. Ningún caballo había logrado quitárselo de los lomos por muy bravo que fuera.
Como nunca un toro bravo había logrado tocarlo con sus cuernos. El carrao era feliz andando en plenas tormentas nocturnas. No le importaba que su caballo fuera salvaje. Más hombre se sentía. Era tanta la confianza que se tenía que sabía que nunca se caería de un caballo, pues sus piernas habían nacido para domar caballos fieros. Mayalito, su inseparable compañero y amigo, por el contrario, era su polo opuesto. Un hombre aplomado, juicioso y talentoso en todos sus aspectos. Fiel sabedor de que con la naturaleza llanera no se puede jugar demasiado porque es severa. Claro que sin dejar, eso sí, de ser un hombre con gran coraje como todo un buen llanero. Ese era Mayalito, el que hizo un inventario de advertencias a su compañero, las cuales nunca fueron atendidas ni obedecidas, pues la rebeldía y el coraje del carrao constituían un patrimonio muy suyo, del cual no era fácil olvidarse de buenas a primeras porque con esas características había nacido. El carrao ensilló su caballo y se despidió de Mayalito. Abrió la puerta de trancas del corral y en medio de candelosos rayos se fue alejando en la oscuridad de la sabana, esta vez para nunca regresar. Mayalito, al ver que su amigo y compañero no regresó, se dio a la tarea de buscarlo en todas las noches oscuras, por los distintos rumbos de las comunales sabanas, especialmente por las partes que sabía que el carrao le gustaba frecuentar. Fueron muchas las noches que Mayalito anduvo gritando incesantemente el nombre de su compañero, Carrao, Carrao, escuchando solo la respuesta producida por el eco de su voz. Una noche, Mayalito acortaba una travesía en medio de una tormenta de rayos. A la luz de un relámpago, vio que algo brilló a los pies de su caballo. Se bajó e inspeccionó el objeto. Se sorprendió cuando lo identificó, pues se trataba de las zapatas de freno metálico del apero del carrao. Las alzó y las llevó consigo. Desde entonces, puso énfasis en la búsqueda de su compañero. Pensó que algo le había ocurrido y que no estaría muy lejos de allí. Continuó su tarea noche tras noche, hasta que Mayalito tampoco regresó nunca más al lugar. Se lo tragó la sabana junto con el carrao. Mayalito se convirtió en un ave que vuela en las noches oscuras, produciendo un canto. Carrao, carrao. Esta ave se le conoce en el llano con el nombre de El Carrao. La caca de Pandora. Me contrataron para administrar una tienda de ropa en la que el único empleado soy yo. Hay algo que debes saber. Esta es una historia real, y resumí mis sentimientos mientras presencié esto. Puedo decir que esto es por mucho lo más aterrador que me ha pasado en la vida. Desde hace varias semanas estoy buscando trabajo, en promociones de periódicos, revistas, anuncios pegados en la calle, en todo lado. Creo que hoy, al fin logré encontrar una propuesta aceptable. La encontré en un anuncio escrito a lápiz en una hoja de papel rotando por la calle. Por lo que pude entender de la pésima ortografía con la que se había escrito la nota, ofrecían un empleo como administrador de una tienda de ropa de un elegante edificio, ubicado en la calle 467 de la Washington. Sí, soy consciente de que un trabajo como este no genera tantos ingresos como otros, pero estaba desesperado en ese momento. Cuando llegué a la dirección indicada en la nota, no era para nada lo que esperaba. Una casa prefabricada, con la mayor parte de paredes en vidrio, y el piso y el techo estaban muy podridos. Golpeé la puerta varias veces, pero nadie me respondió. Para la quinta vez que golpeé, noté que estaba entreabierta, así que simplemente me decidí a entrar. Olvidándome de la mala impresión de la casa por fuera, por dentro era una elegante tienda de ropa, casi como la nota lo describía. Cómodamente me ubiqué en el escritorio principal, y en cuestión de segundos noté la soledad en la que me encontraba. Efectivamente, yo era el único empleado en ese lugar, no había nadie más. No tardé mucho en darme cuenta de que algo andaba mal con ese lugar. En el momento que decidí levantarme de la silla para irme, un maniquí se desplomó en el piso sin razón aparente. Fui a ver qué pasaba con el muñeco y lo que vi me horrorizó. La recubierta plástica del maniquí estaba despegándose del mismo, dejando ver un cuerpo pegajoso en su interior. ¿Era un cadáver lo que había allí? Les juro que hubiera preferido 1000 veces que hubiera sido eso. Una criatura humanoide gris de aproximadamente 2 metros de altura empezó a asomarse del interior del maniquí, rompiéndolo como lo hace un ave al salir del cascarón. En ese momento yo estaba paralizado por el miedo, observando desde mi escritorio. Para cuando la criatura terminó de destrozar el maniquí, levantó con sus 2 asquerosas y delgadas manos la cabeza de este en la suya. Ahora, el ente tenía una cabeza de maniquí cubriendo la suya, y cuando se percató de mi presencia, si es que no lo había notado aún, produjo un gruñido de ultratumba, se paró en 4 patas y comenzó a caminar lentamente hacia mí. Mi sentido de adrenalina se activó, pero justo antes de escapar de ahí a la velocidad que mis piernas daban,
tomé una foto rápida. El flash de la cámara de mi celular cegó a la criatura, milagrosamente dándome tiempo de escapar. En cuestión de minutos logré perderla, dejando a esa criatura a una distancia segura de mí. Yo sé que esto puede sonar increíblemente tonto, y más porque es algo muy difícil de creer, pero yo sé que esa criatura sigue esperando a alguien en la calle 457 de la Washington.